Conforme a la tradición, la Academia de Historia de Santander, vamos a empezar ya. Este es un pequeño evento para presentar un libro que acaba de salir de la editorial de la Universidad Industrial de Santander con el título de Alemanes en Bucaramanga y en el Valle del Río del Oro, con el subtítulo Una historia regional de la migración en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia. Y estoy sentado con sus dos autores, el famosísimo doctor Álvaro Acevedo Tarazona, profesor de la Universidad Industrial de Santander, que es muy famoso porque está casado con la señora Tatiana Martínez. Es el gran historiador de la universidad en este momento y el que más produce libros. Y su alumno favorito, que se llama Carlos Iván Villamizar Palacios, historiador también de la Universidad Industrial de Santander. Vamos entonces a hablar de este libro que acaba de salir de la editorial de la Universidad Industrial de Santander. Todos los que hemos vivido en Bucaramanga nos han contado alguna vez la destacada presencia de súbditos de las tres ciudades hanseáticas de lo que hoy en día es Alemania: Bremen, Lübeck, Hamburgo. De Bremen llegó una pequeña partida de jóvenes alemanes, más o menos entre los 20 y los 24 años. Esa juventud es muy importante, porque quiere decir que llegaron solteros y casamenteros. Y mal parados en la calle del comercio de Bucaramanga, rápidamente fueron raptados por mujeres bumanguesas que son rapidísimas, o como dice mi mujer, manilargas. Así que todos se casaron y todos crearon familias bumanguesas que hasta el día de hoy tenemos en nuestra sociedad y que han aportado muchísimo al desarrollo comercial y empresarial. Es un pequeño grupo que luego se nucleó en el Club del Comercio, donde pudimos contar hasta 30. Y ese grupo realmente, comparado con el de San José de Cúcuta, es pequeño. Pero tuvo un gran impacto por el comercio, que es la actividad más importante de Bucaramanga en el siglo XIX y en la sociedad, porque, como muestra este libro en el capítulo 3, hay una creación de una red familiar dado los matrimonios. Entre todos ellos, crearon una red regional y crearon un grupo de distinción. Ese es lo más importante de eso, pero además tuvieron un gran conflicto en lo que se llamó los sucesos de Bucaramanga, pero además todo eso está enmarcado en lo que fue el comercio de Bucaramanga. Pero para esto tenemos a los dos autores para que nos cuenten. Por edad, dignidad y gobierno, le damos primero la palabra al doctor Álvaro Acevedo para que nos hable de su libro. Hola, muy buenos días. Un saludo especial para la profesora Sonia Gamboa, quien se encuentra aquí con nosotros, la directora de Ediciones WIS, allá nuestro compañero Mauricio Olaya, persona muy reconocida en el campo de la cultura aquí en Bucaramanga. Muy contentos de estar aquí y de tener este libro, esta primicia, sobre todo porque sobre los alemanes se han construido muchísimas leyendas, también hipérboles, exageraciones. Sin duda incidieron en la sociedad en un periodo de la historia muy importante de Santander, entre 1857, 55 hasta finales de siglo, y dejaron una impronta, pero no tal cual como la que se comenta siempre, que los santanderianos tenemos una raíz alemana por esta migración, que no fue de más de 30 personas, que en efecto se casaron, pero se casaron con las mujeres más adineradas de Bucaramanga y del Valle del Río del Oro, de manera que 30 alemanes no pudieron cambiar la genética, el genotipo de la sociedad.
que es una de las primeras verdades, entre comillas, que los santanderianos hemos instituido, uno de los primeros imaginarios que no es fácil de cambiar. Es también una historia de orden regional, para volver a las raíces de la escuela de historia, que inician con el profesor Armando Martínez y que abandona, lo decimos en el libro, porque viró hacia la historia política e institucional. Y una vez más, pues la escuela está queriendo retomar esas lides de ya hace 40 años. Muy bien. Entonces ahora tenemos al historiador joven, que creo que fue el que se metió a los archivos sacramentales de San Laureano para armar esta compleja red de vínculos familiares. Porque aunque se dicen mitológicamente que el Enguerque se acostaba con toda mujer que se aparecía, resulta que no. Todos eran buenos cristianos, aunque luteranos, y todos pidieron dispensa matrimonial en la diócesis de Nueva Pamplona para poderse casar conforme a los rituales católicos. Todos armaron matrimonio in face ecclesia, aunque de vez en cuando tuvieron algunos deslices. De modo que Carlos Iván Villamizar pudo encontrar en los archivos sacramentales de San Laureano todos estos enlaces formalizados in face ecclesia. ¿Lo vimos entonces? Sí, bueno. Lo que se hizo fue un rastreo en las fuentes parroquiales, pues, de los alemanes. Tuvimos un suceso muy afortunado, que fue la digitalización de la mayor parte de ese fondo por parte de los mormones, de Family Search. Entonces, esto facilitó bastante la búsqueda, y se hizo el rastreo teniendo en cuenta, bueno, la imagen, digamos, antes de la investigación era pues del alemán concupiscente, que es un poco el legado que ha dejado la literatura. El libro más popular sobre los alemanes que arribaron al Valle del Río de Oro fue La raya del tigre, de Pedro Gómez Valderrama. Y allí pues no se ve esta faceta familiar de los alemanes, que hay que decirlo, pues no es para nada romántico, porque en esa época el matrimonio pues básicamente era una transacción comercial, por así decirlo. Es decir, el marido tenía unas ventajas y la novia tenía otras ventajas, y conformaban una alianza que la mayoría de veces era una alianza también familiar. Entonces estos recién llegados conformaron esas alianzas matrimoniales. El único que quedó sin casar fue el Enguerque, que fue el único que nunca quiso casarse, pero de resto todos se casaron. Y hay algo muy importante para destacar en esos matrimonios, que es que la condición de menor fortuna la tenía el recién llegado, el alemán. Es decir, acá en el Valle del Río de Oro estaba la plata, y el alemán venía a desposar a la rica heredera. No se descarta que en este matrimonio haya habido alguna especie de pretensión de limpieza de sangre, o de acercarse más hacia un ideal europeo, que no lo explora el libro, pero digamos no se descarta como uno de los factores que llevaron a conformar estas alianzas. Y pues, ¿qué hace el migrante alemán? El migrante alemán sí trae un rasgo diferenciador, que es el contacto con el resto del mundo. Entonces, todos estos jóvenes alemanes de menos de 25 años de edad tienen un rasgo en común, que es que todos ellos tienen relación con casas comerciales de Hamburgo, Bremen, Lübeck, de ciudades alemanas. Por ejemplo, en muchos casos son los hijos menores de estas casas comerciales, como lo es el caso de Geo von Lengerke, y arriban a estas tierras de alguna manera a abrir la perspectiva de un comercio transatlántico. Y digamos, es por eso que los locales confían en ellos a la hora de expandir sus fortunas.
Y para que la alianza sea aún más fuerte, pues está el tema del vínculo matrimonial. Bueno, hay que hacer alguna aclaración sobre el título del libro. Dice Los alemanes en el Valle del Río del Oro. Es una reducción realmente del espacio que los alemanes usaron. Realmente habría que hablar de los alemanes en el espacio de la antigua gobernación de Girón, es decir, entre los ríos Sogamoso y los ríos Lebrijas. Como ustedes saben, el río del Oro y el río Suratá se unen en bocas y forman el río Lebrija, que es una ruta comercial que va hasta la desembocadura del Magdalena. Pero está el otro río que viene de la gobernación de Girón, que es el río Sogamoso, que también permite la comunicación. Es decir, la gobernación de Girón le regaló a Bucaramanga 4 puertos muy importantes, que vamos a ir a ver con Arturo Moncada, que son el Pedral, antes de la desembocadura del Sogamoso, Bodegas del Sogamoso, que está en la desembocadura, que son puertos que eran de Girón y que según las cuentas anuales que presentaban los mayordomos del ramo de propios de Girón, era impresionante la cantidad de carga que se guardaba ahí. Cada carga pagaba R$1, eso le daba a Girón el presupuesto anual. Y en el río Lebrija tuvimos varios puertos, inicialmente Botijas, luego Cañaverales, San Roque de los Cañaverales y finalmente Puerto Santos. Esas rutas comerciales que llevan al Magdalena es lo que los alemanes van a heredar y van a usar, y es lo que los va a enriquecer. Entonces, por eso hay que ampliar la visión. Pero hablemos un poco más de uno de ellos, que es el más importante, porque fue el que llegó con mayor preparación académica, que es Georg von Lengerke. Él llega como ingeniero y es enviado por su tío, y luego le enviarán a su sobrino, a Paul Loren, que son los que van a ser más ricos y van a manejar el consulado alemán en Bucaramanga. Álvaro, háblanos un poco más de ese personaje. Bueno, muy bien. No obstante, también hago una aclaración, que es que ahí tenemos un pequeño debate con el profesor Armando. Él siempre ha considerado que Girón es como el punto fundante y creador de este escenario. Nosotros nos inclinamos en el libro por el Valle del Río del Oro, fundamentalmente, y hacemos una historia de orden regional en el que consideramos que la Alcaldía Mayor de Minas, de Betas de Pamplona y Bucaramanga también jugó un papel fundamental. Tanto que después de tantas disputas durante 200 años o más por el límite y luego por las tierras, finalmente Bucaramanga es la vencedora frente al decaimiento en el siglo XIX por completo de la ciudad de Girón. De manera pues que cuando Lengerke llega, que creemos que más o menos hacia 1850-55, pregunta, bueno, ¿dónde es que se está creando un escenario propicio para el libre comercio? A propósito de una tendencia muy fuerte en Santander que se llamó el radicalismo liberal. Y a partir de ese radicalismo liberal, pues el libre comercio era una alternativa muy importante para los alemanes. Y por supuesto, seguramente en Bogotá le comentaron que había una ciudad llamada Bucaramanga en la que empezaba a despuntar una riqueza y un gran comercio. Incluso no llegó al socorro. Lo encontramos referido abriendo una tienda de sombreros hacia 1855 y tratando de insertarse ya en el mundo comercial. De dos maneras, atrayendo a las élites locales, a los más ricos, a Crisóstomo Parra, con su esposa Trinidad Parra de Orozco, a los Puyana, a los Valenzuela, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, haciendo las alianzas comerciales con la élite de la ciudad, porque
la idea de él es también traer a sus amigos alemanes o a los conocidos que quieran para tender ese puente, como lo ha señalado Carlos, de alianzas familiares, matrimoniales, que eran realmente alianzas comerciales. De manera pues que esos alemanes llegan a casarse con las mujeres más ricas de Bucaramanga. Georg von Lengerke no lo quiso hacer. Él tuvo el gran liderazgo y hacia más o menos 1866 logró algo, porque también se inserta en el mundo político, y es que logra la concesión de baldíos para administrar una conexión que sale hacia el Magdalena Medio y que por supuesto él va a administrar. ¿Por qué esto es posible? Porque hay toda una legislación que está favoreciendo la migración con el propósito de que llegue fundamentalmente en las mismas condiciones que un nacional. Otro de los motivos que lo trae a Santander a Lengerke es que el que pisa tierra de Santander es santanderiano, de manera que los extranjeros iban a llegar en igualdad de condiciones a los coterráneos santanderianos. Eso pues también impulsa a Lengerke a pensar que es Bucaramanga el lugar. Tercera condición, ¿por qué Lengerke decide llegar a Bucaramanga? Entre 1857 y 61, Bucaramanga será la capital del Estado Federal de Santander, y eso fue otra motivación muy importante para no llegar al Socorro o a otro lugar. Por supuesto, él construye toda una fábula, o se construye toda una fábula, toda una leyenda alrededor de Montebello, sus tierras, sus extravagancias, sus desafueros amorosos, etcétera, etcétera, que son los que se relatan en la otra raya del Tigre y que se han venido perpetuando ya en un imaginario instituido. Lengerke sabe de ingeniería, sabe de construcción de caminos, tiene una formación. No se sabe exactamente por qué viene de Alemania, también se tejen leyendas de un amorío y de un duelo, etcétera, etcétera, pero eso también hace parte de la construcción legendaria y narrativa del personaje que se distancia un tanto de esta investigación al reconocer que es un hombre de empresa, que hace alianzas comerciales, que sabe de política y se inserta en el mundo de la política, sobre todo con los liberales y el radicalismo liberal, y que tiene un proyecto claro que es favorecido por la legislación de migración y por la concesión de baldíos, en este caso para sacar un puerto hacia el Magdalena que él iba a administrar. Puerto que finalmente fracasará hacia 10 años después. Este puerto y este camino es muy difícil de sostenerlo, porque aquí hay otra leyenda que no se sabe y que no se conoce mucho de Lengerke. Otro dato muy importante, y es que él tuvo que enfrentarse a los indios yariguíes, porque permanentemente el camino estaba siendo atacado por ellos. Gracias, hermano. De manera que Lengerke es el puente entre el mundo de las familias bumanguesas, gironesas fundamentalmente, y la treintena de emigrantes que vienen. Él además va a apadrinar algunos. La mayoría llegan a su sombra, es decir, él es el que les abre el camino, el que les presenta a las familias más prestantes, el que está ahí al lado de las alianzas familiares, el que está también muy presente en todo lo que está ocurriendo en Alemania. Su madre lo quiere ver allá, siempre tuvo una añoranza porque él regresara a sus tierras, pero realmente él hace una ruptura con ese mundo y considera que su nuevo escenario y su nueva vida será aquí. Lengerke, para darle la palabra a mi compañero Carlos y ir por otros caminos, hacia 1880 tiene una caída económica
porque finalmente hay unas pugnas políticas entre Rafael Núñez y Wilches. Wilches siempre favoreció a Allen Guerque, pero Rafael Núñez le da las concesiones a un nuevo protagonista, Cortizos, y ya hacia 1882 va a morir. Es cierto, muere alcoholizado, con un desencanto también por no haber logrado tal vez todas sus empresas, pero yo creo que este libro también reivindica la imagen de este pionero, y si bien tal vez personalmente tuvo un desencanto con su vida, al final lo cierto es que estos alemanes y los que él trajo y los vínculos que tejió terminaron transformando a la sociedad santanderiana en lo que tiene que ver al comercio y en lo que tiene que ver a la política. Los alemanes no podían participar en política, pero sus alianzas tan poderosas con las familias de Bucaramanga y de este Valle del Río del Oro, era ineludible que no lo hicieran. Era prácticamente estar en la política. Ellos lo hicieron y también pagaron su costo en la regeneración. La regeneración les cobró cuentas, les pasó factura por esta alianza que tuvieron siempre con los radicales liberales. Una última cosa, él creó el Tívoli, era un lugar que incluso en San Vicente de Chucurí es muy famoso, un lugar donde cambiaron las costumbres de los bumangueses, donde llegó el brandy, que hoy tomar brandy en Colombia pues de buena marca es casi imposible por su alto costo. Los alemanes cambiaron las costumbres, cambiaron las formas de socializar, pero también fueron vistos como pecadores de tener una religión luterana, de tener concubinatos, amoríos y de estar permanentemente embriagados. De manera que la sociedad, un sector económico muy importante de la sociedad, muy rico, los recibió con los brazos abiertos, pero otro sector económico los repudió siempre y consideraron que los alemanes habían alterado las costumbres lujuriosas, de embriaguez y de concubinas en todos lados, que por supuesto transgredían a una parroquia, a una villa, a una ciudad de costumbres muy católicas en ese momento. Gracias, Álvaro. ¿Por qué escogerían el Estado Federal de Santander? Yo creo que porque ellos contribuyeron a la redacción del artículo 1 de la primera Constitución de este Estado, de 1857, que dice: el Estado de Santander se compone de todo hombre que pise su territorio. Comparen con el artículo 1 de la Constitución del Estado con Dinamarca, que dice: el Estado con Dinamarca se compone de todo granadino que pise su territorio. Si Santander dice de todo hombre en general, le quita a los santanderianos el atributo de la naturaleza. De modo que el alemán, por ser un hombre y pisar tierra santanderiana, ya hace parte del Estado. Eso puede atraer a los inmigrantes, esa facilidad. Y la segunda cosa que tenemos es que la Nueva Granada firmó con las ciudades hanseáticas un tratado de libre comercio que les daba facilidades a las 3 ciudades alemanas, con lo cual eso los predispuso a venirse a Santander. Pero ese tratado es tardío. Entonces la pregunta es: ¿por qué si vinieron desde 1850 cuando el tratado se va a firmar después de 1857? Porque ya se estaba gestionando desde los tiempos del presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Su hermano Manuel María, que era embajador en Francia, fue el primero que inició las relaciones con la ciudad hanseática y empezó a interesar a que se vinieran. Otra cosa interesante de esta época es que las mujeres santanderianas del siglo XIX tenían una gran virtud, además de todas las que tienen, y es que eran mujeres ricas. O sea, una mujer santanderiana es una gran inversión.
No solamente porque traen una dote de su padre, uno la recibe con dote, sino porque además son trabajadoras, o sea, si no tienen dote, tienen un oficio. Por eso es que son tan bravas, porque son ricas, como lo demuestran todas las declaraciones de riqueza del siglo XIX. Dote y ganas de trabajar, nunca esperan nada. De modo que hay que conseguir ese tipo de mujeres porque son una gran inversión. Pero entonces, nuestro otro contertulio nos va a hablar de por qué las mujeres reciben dote y las entregan con dote o con oficio. Bueno, resulta que una de las cosas de las ideas que se defienden en el libro es que lo que estaba sucediendo en el Valle del Río de Oro cuando contraían matrimonio, pues estos recién llegados con mujeres de la sociedad local, no era nada nuevo. Era algo que había sucedido por lo menos 300 años atrás. Es una costumbre que traen los españoles cuando se bajan del barco, ¿sí? De, digamos, la mujer dueña de riquezas que está sentada en el territorio americano, y pues el recién llegado europeo busca estratégicamente entroncar con esa sociedad local. De hecho, en algunos casos era tan tentador que durante la época virreinal estaba prohibido ese enlace para los funcionarios de la corona, pero era tan tentadora la oferta y era tal la riqueza a la cual se podía acceder que muchos funcionarios españoles renunciaron a sus cargos y a su carrera de funcionarios para entroncarse en la sociedad local. Entonces fue una conducta que se repitió durante siglos. Digamos que ya era un hecho típico en estos territorios americanos el matrimonio formado por el español recién llegado y por la americana millonaria, dueña de minas y de todas las riquezas del territorio recién descubierto. ¿Por qué se daba este hecho? Porque la explotación económica de América dentro de un punto de vista mercantil era muy reciente. Entonces, digámoslo así, esta era una tierra de promisión para los recién llegados, para que hicieran fortuna, para acceder pues a toda la riqueza. Y pues los dueños de esa riqueza eran los descendientes de las familias que participaron en el proceso de conquista y de pacificación y de extensión de la autoridad española en los territorios indianos. Entonces, son riquezas que se han construido a lo largo de muchas generaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de la familia Valenzuela, que es la familia más prominente de Girón, que ha construido su riqueza a lo largo de muchas actividades agrícolas y también mineras, y todas las hijas de Ulpiano Valenzuela, que era la cabeza de esta familia, se casaron con alemanes y formaron familias, los Rader Valenzuela, los Müller Valenzuela. Y esto es un rasgo muy importante a considerar. De hecho, yo considero que estas familias quizás estaban un poco en cierto estancamiento, porque, por así decirlo, el sistema español era bastante restrictivo en términos comerciales. Existía pues un deseo de monopolizar el comercio y el contacto con los territorios indianos. Y de hecho, la llegada del régimen republicano y el arribo pues, de todos estos extranjeros le abren posibilidades a la élite dentro del sistema mundo. O sea, pasar de ser comerciar con España a ser un proveedor de materias primas para el resto pues, del sistema mundo. De hecho, pues el producto bandera en un principio pues es el tabaco y posteriormente también la quina, que son productos agrícolas que se demandan en el exterior, que de eso pues había bastante por acá por estos lados, y va a permitir que esa élite se dinamice y se relance ya bajo otra perspectiva,
que es la perspectiva de participar en la economía mundial, pero con las mismas prácticas que han venido arrastrando por siglos, como lo es, pues, por ejemplo, esta alianza con los recién llegados. Esa apertura al sistema mundo también les va a traer conflicto a algunos, porque así como salen cosas, entran cosas también. Y estas cosas que entran, pues, van a provocar bastante escándalo entre cierto sector de los bumangueses. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema que a Álvaro le encanta. Florentino González, que fue secretario de Hacienda del presidente Mosquera, lo convenció de que había que liberar el comercio del tabaco, que antiguamente era un monopolio del Estado, para que el país creciera con los particulares. En 1850 se libera el tabaco y se crean 3 grandes factorías: Ambalema, Girón y Palmira. Girón fue privilegiado en los cultivos de tabaco y se lo liberó para que se hiciera fortuna con la exportación. Justamente porque esto se hizo en 1850, es en el momento que están llegando los alemanes, y obviamente su primer negocio que los va a enriquecer son los tabacos, porque ya no es monopolio estatal, como se hicieron muchas fortunas en Ambalema. De modo que exactamente eso va a ocurrir. Pero a medida que se van enriqueciendo y se van casando con una sociedad abierta, una sociedad abierta es la que entrega a sus mujeres más lindas al forastero, con dote, a diferencia del socorro, que exige limpieza de sangre y no permite que se casen con aparecidos, pues por eso socorro decae. Entonces, comienzan a crecer y a enriquecerse, pero eso genera resentimiento entre otros grupos sociales más bajos, como los artesanos. Y una manera de cobrarle cuentas a los que se enriquecen rápido es descalificarlos moralmente, que es lo que Álvaro nos ha contado. Lujuriosos, voluptuosos, incestuosos, que tienen cuadros de mujeres desnudas en el Tívoli, que entre otras cosas fue copiado del Tívolo de Dinamarca, que sigue siendo el gran parque de diversiones. Entonces, porque a Álvaro le interesa mucho la descalificación moral que usan los artesanos contra los comerciantes. Claro, las mujeres más lindas se lo pasan bebiendo brandy. ¿Cómo? Y es que en la noche todos los artesanos no están emborrachándose con aguardiente, porque en esa época todos los hombres después del trabajo se iban a beber. Todos los días la gente bebía aguardiente. No lo pueden creer eso. Pero además de que todas las noches bebían aguardiente los hombres, y los ricos obviamente, brandy, Hennessy, hacían una cosa que ustedes no me van a creer. Se metían todos los días cantidades de humo a los pulmones, hasta que los tiraban. Ustedes no van a creer eso, que eso ocurría en Santander. La gente se intoxicaba diariamente con cigarrillos y cigarros. Entonces, háblenos un poco de ese conflicto moral con la culebra Pico de Oro. Sí, esa es una historia pues muy importante, pero quiero hacer aquí un paréntesis para saludar a mis estudiantes de Historia Regional y de doctorado y maestría de la Escuela de Historia. Van a ser los primeros lectores del libro, porque estamos trabajando historiografía colombiana y están trabajando conmigo Historia Regional, y el compromiso es leer este libro y también un gran libro que tal vez no le hemos dado la importancia, que se llama La Historia de la Provincia de Guane, también publicado por la UIS, en este caso en el convenio Academia de Historia de Santander, Universidad Industrial de Santander. Yo quiero cerrar algo con esto. Los alemanes lo que hacen es, como dice Carlos, repetir el modelo de inserción. En ese sentido, era un modelo que ya se había realizado durante 300 años o más en este lugar y en toda América. O sea, ellos no cambiaron nada en absoluto, se asimilaron a ese modelo. Y claro, nosotros no lo tratamos en el libro, pero hay mucho de racismo en ello también. Si se lee una novela como Catalina, de Elisa Mujica, es obvio que Catalina sucumbe, entre comillas, a los encantos de un extranjero. Ella lo describe blanco, hermoso, mientras que el otro pretendiente le huele la boca, los dientes los tiene negros, ya es un mestizo, etcétera, etcétera. Incluso estamos hablando de finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Ese no es un tema tratado en el libro, pero por supuesto que las alianzas también, Armando, son parte de una sociedad racista. Y para hablar de racistas y de racistas en Santander. Somos una sociedad racista, lo fuimos y no lo podemos desconocer porque nosotros tuvimos una ascendencia mestiza donde imperó más el blanco que el indio y hubo un racismo, más bien una integración biológica, un mestizaje biológico pero no cultural, de manera que todo lo español y todo lo blanco fue lo que se incorporó, entre ellos el patriarcalismo y sin duda el racismo. Antes de entrar a la culebra Pico de Oro, señalar dos cosas. Lenguerque no legitimó a sus hijos. Tuvo con una mujer de mucho poder 2 hijos, a los cuales no les dio el apellido, con Benita, y luego tuvo a Emilio con Dionisia, una mujer de Zapatoca. A ninguno le quiso dar los hijos. Todo el patrimonio económico lo tuvo su sobrino, Paul Loren. Debe haber ahí una relación muy importante con la familia alemana. No le iba a entregar su patrimonio a los nacionales, tanto que es después de la muerte de Lenguerque que los hijos reciben el apellido. Tal vez su sobrino tuvo un acto de conmiseración con ellos, pues el hecho de que el papá no los haya querido reconocer en vida y no darles tampoco ni la herencia ni la fortuna, habla también muy, muy claramente del carácter de Lenguerque, ¿no? Estos alemanes entran después de 1872 al Club de Soto, una historia que ya ha contado el profesor Armando Martínez en un hermoso libro que sacó el Club del Comercio, y es un club para pedagogos, pero finalmente se convierte en el Club del Comercio hacia 1877. En este club, por supuesto, entran las costumbres regionales, pero al estar los alemanes también entran unas nuevas formas de asumirse, de relacionarse, etcétera, etcétera. José Joaquín García lo dice, hasta las maneras de saludar, de hablarse, empiezan a cambiar, ya no se ve ese mundo campechano, de sinceridad, porque los alemanes también traen unas costumbres y unas formas, europeas de relacionarse. Esto va construyendo una escisión en la ciudad, una división, sobre todo. Bueno, está lo lujurioso, lo pecaminoso, todo lo que se va construyendo en torno a esa vida de los alemanes, pero fundamentalmente a 2 proyectos económicos y políticos. Los Pico de Oro son los defensores del comercio y de las mercaderías nacionales. Y por supuesto, este comercio internacional trae una gran cantidad de alimentos, de consumos, de vestidos, que arruina su producción artesanal. Los Pico de Oro, los artesanos nacen entre 1840 y 1850, se van consolidando, son apoyados por Melo, quien da un golpe de estado a Obando en 1854 precisamente para defender la industria nacional. De manera que había una enorme diferencia económica y de posición política en torno a los artesanos y los comerciantes, que por supuesto estaban siendo apoyados por los alemanes. En ese momento, entonces, en 1879, entra el problema fundamental. El ambiente estaba muy caldeado, se estaba pensando en que habían unas elecciones municipales y la ganaron los Pico de Oro, llamados por los del comercio la culebra Pico de Oro, de manera despectiva. Y en las horas de la noche matan a un general muy importante, y la élite que tenía el poder político en ese momento, Pedro Collazos, Pedro Rodríguez, Pedro Collazos era el alcalde de Bucaramanga, Pedro Rodríguez era el jefe de la provincia de Soto,
se hacen los de la vista gorda frente a esa muerte. Y, por supuesto, los del comercio, junto con los alemanes, denuncian que hay una permisividad. Lo que estamos nosotros viendo entonces es el enfrentamiento de dos élites, como bien lo señala Armando. Seguramente también tomaban aguardiente y tenían concubinas, etcétera, 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 pero en el trasfondo lo que hay es dos proyectos políticos distintos, dos proyectos económicos distintos. Libre cambio contra defensa de la producción nacional. Y hay un sector rico también de élite que no está con los alemanes y que está en el poder político, que se hace el de la vista gorda, y esto lleva a que maten a dos alemanes, a Hermann Hedderich, muy importante, y a Christian Golke, también muy importante, defendiendo a los Valenzuela, en ese momento a Valenzuela, quien está emparentado, ya lo dijo Carlos, con la mayoría, emparentó a toda su familia, incluyendo a su hijo con una mujer alemana y a sus hijas con todos los alemanes. Ellos salen a defender la casa de Valenzuela y los asesinan. Incluso dicen, se cuenta que Pedro Collazo debió estar detrás del asesinato y de haber mandado a asesinarlos. O sea, el propio alcalde de Bucaramanga por ese pleito. Ese pleito fue un momento muy doloroso, marcó un antes y un después en la historia de los alemanes de acá, porque otra de las hipótesis del libro es que todas esas fortunas se fueron. Todas estas personas que emparentaron con los alemanes, la mayoría, los que tuvieron dinero se fueron. Y los que no, lo perdieron todo en las guerras. De manera pues que otra de las hipótesis y que mostramos en el libro es que infortunadamente los conflictos llevaron a una decadencia económica de Santander y al decaimiento de las fortunas de los alemanes. ¿Qué sucedió? Ante la muerte de estos alemanes, el gobierno local tuvo que desagraviar con la bandera, con una marcha a los alemanes. Incluso amenazaron con traer un barco, navío, el Imperio Alemán, un navío a Barranquilla para atacar a Colombia. El impasse fue durísimo, fue enorme en el orden político y económico. Y por supuesto, pues se tejía también ese ambiente ideológico, ese imaginario de que era la embriaguez, que era el mundo luterano, que eran las malas costumbres, etcétera, etcétera, de estos alemanes. Precisamente el libro, si me permite, Armando, tiene la bandera del escudo del Imperio Alemán, negro, rojo y amarillo. Y tuvieron, este sí fue un acierto, me parece a mí, del diseñador de Ediciones Luis, nos gustó mucho, porque ese evento fue terrible, no solo para Bucaramanga, para el estado de Santander, sino para todo el país. El asunto trascendió, llegó a Alemania y se tuvo que hacer ese desagravio en torno a la muerte de estos alemanes. Por supuesto también murieron nacionales, gente de la localidad, y esto marcó pues una ruptura. Algunos alemanes se fueron, otros permanecieron, porque lo que también nos muestra este libro es que no llegaron todos igual, llegaron por oleadas, por supuesto todos conocidos en la intermediación del Engerque. Así entonces, los nuevos que llegan, pues conocen del evento, pero está su afán por hacer dinero, por enraizar, etcétera, etcétera, bajo otra teoría que tenemos, otra hipótesis. Esos no traían plata. Lo que traían era contactos y una vida de mundo. Y los que tenían la plata eran las familias bumbanguesas, que les servía muchísimo hacer, primero, por una mirada racista, sin duda, mejorar su raza con hombres de ojos claros, ¿cierto? Y nuevas costumbres, y por supuesto, hacer alianzas de orden económico internacional de un tipo
que los alemanes también perpetuaron lo que se llama el negociante. ¿Qué significa el negociante en Bucaramanga? Que es un especulador. Invierte acá, invierte allá. O sea, no invierte en una sola cosa y en una sola industria, sino donde se vea que hay mayores posibilidades de ganancia. Y a los alemanes les favoreció algo enormemente, el boom de las esquinas. Fueron 3 boom muy importantes y dio un proceso enorme de enriquecimiento. Entonces, cerrando, se enfrentaron los del comercio, o sea, los del club, los ricos de esta ciudad, frente a los artesanos, aliados también con una clase política muy importante que en ese momento tenía el poder político. Y eso condujo, por supuesto, a que en 1879 murieran estos 2 alemanes. Muy bien, lo que acaba de decirnos Álvaro es el capítulo 4 del libro. Para ir cerrando, vámonos al último capítulo, que es lo que ocurre en los tiempos de la regeneración política de la Constitución de 1886. Digamos, lo que le pasó a Lenguerque, en alguna medida le dio argumentos a Rafael Núñez para cambiar la Constitución. Hubo muchas guerras civiles durante el periodo federal y en 3 guerras civiles le robaron cargas a Lenguerque. Se encontraban los arrieros en el camino con cargas y los insurrectos le robaban las cargas. Lenguerque llevaba muy buena contabilidad y él solicitó del Estado Nacional indemnización por las cargas. Estamos hablando de los Estados Unidos de Colombia. Y en las 3 ocasiones, el Estado Nacional le tuvo que indemnizar las cargas, hasta el último peso. Es más, las familias de los asesinados en septiembre de 1879, todos pidieron indemnización y el Estado Nacional tuvo que pagarles a todos indemnización, hasta el último peso. De modo que Rafael Núñez se preguntó en el Senado, dijo, pero ¿cómo así? Las tropelías que ocurren en los estados las tiene que pagar el Estado Nacional, no me lo van a hacer más. O sea, yo voy a pagar la última indemnización de los muertos de Bucaramanga, pero el Estado de Santander me tiene que reembolsar esa plata. Y para que no siga ocurriendo, vamos a cambiar la Constitución, y logró cambiarla en el 86. O sea, en buena medida lo que le pasó a los alemanes fue un anuncio de que esa Constitución federal no servía, porque todo lo que ocurría, que eran muchas guerras civiles, las terminaba pagando el Estado Nacional. Así que vámonos al último capítulo, o sea, la historia de los alemanes ya en los tiempos de la regeneración. Bueno, digamos que la regeneración fue una tendencia política que se dio en todos los estados de la Unión. Básicamente se despertó un sentimiento nacionalista, un sentimiento que veía que de alguna manera las excesivas libertades y la autonomía de los estados pues debilitaba al país. Entonces, al darse este sentimiento, fue una idea que fue muy popular. No existió estado donde no haya tenido Núñez un comité de promotores, y bajo esta premisa Núñez logró ser elegido presidente de los Estados Unidos de Colombia. Es decir, él estaba inserto dentro del sistema político. No fue una revolución o digamos un alzamiento, como sí ocurrió en ocasiones anteriores, sino que él lo que quería era hacer una regeneración administrativa. Por eso fue conocido como la regeneración, esta orientación política, pero la quería hacer desde el mismo Estado. ¿Qué fue lo que pasó? Que las élites locales, liberales radicales, no le permitieron a Núñez hacer eso por las buenas, y estalló una guerra civil, la Guerra Civil de 1885, que es considerada como la mayor catástrofe que ha vivido Santander hasta el momento. Porque digamos, la guerra empezó en Santander. Los liberales radicales santanderianos
se alzaron para intentar detener los cambios políticos que estaba impulsando Núñez y fueron derrotados, y con ellos fue derrotado todo el departamento, por así decirlo, o todo el Estado soberano en esa época. Y por supuesto los alemanes, que habían tejido tan excelentes lazos con esta élite liberal, que muchas veces estaban emparentados con personas que inclusive participaron en la guerra, pues se vieron perjudicados. Algo que ocurrió fue que el Estado se dio cuenta que estos extranjeros podían ser una especie de caja menor en el momento de las guerras civiles. Entonces se dio el fenómeno de las expropiaciones. Básicamente se le dio autoridad a los comandantes militares para expropiar, para obtener los medios necesarios para hacer la guerra y para pagar los ejércitos y para alimentar a los soldados. Y la caja menor, o de donde sacaron ese dinero para los gastos del ejército, fueron los negociantes extranjeros y también negociantes nacionales, pero sobre todo particularmente se ensañaban con aquellos que tenían alguna vinculación con el liberalismo radical. Esto pues es un hecho demostrado, porque después los negociantes alemanes hicieron procesos de reclamación al Estado para que el Estado les compensara lo que les había quitado en el ejercicio de la guerra. Y decían, curiosamente, estaban las cargas de sal o las mercancías de fulanito, y decían un nombre de un comerciante que consideraban afín a la regeneración, afín al gobierno, y esas cargas o esas mercancías no fueron expropiadas. Solamente las de los Valenzuela, las de los Haxpiel, las de todas estas familias que habían entroncado con la élite radical. Entonces, por supuesto que hay ahí un interés político bastante claro. Núñez se caracterizó de alguna manera por imponer su proyecto político también desde una óptica clientelista, porque ¿cómo iba a gobernar él si no era aliado pues a un sector de la élite y pues repudiando otro, perpetuando, digamos, algo que será un rasgo que tendrá la historia colombiana, que es la aniquilación del contrario, el espíritu de partido, lo llamaban en el siglo XIX. Esta voluntad de imponerse y de hacerse fuerte sobre el contradictor, y por eso la regeneración barrió pues con la mayoría de los ricos del Estado soberano de Santander, porque fue un cambio de régimen político. Bueno, yo creo que no los barrió, sino que cambiaron los ricos. Es decir, el periodo federal es el periodo donde hicieron utilidades los dueños del capital mercantil, los negociantes, y por eso italianos y alemanes hicieron su agosto. Pero la regeneración coincide con otra época de las dos últimas décadas del 19 y la primera del 20, que es que el país encontró otra manera de enriquecerse, que es el café. Y el café es un negocio para los grandes propietarios de tierras. Estamos hablando de la nueva élite, David Puyana, Reyes González, los hombres que tienen tierras que habían heredado de 3 generaciones atrás y las dedican al café, y serán los nuevos ricos que van a llegar hasta la guerra civil, del que llamamos de los 3 años. Entonces, hay un cambio de ricos, hay un cambio de familia, porque ahora el negocio es otro. Y ahí tenemos figuras más importantes a finales de siglo. Bueno, pero el libro termina con un epílogo. Y entonces, como ya tenemos tiempo suficiente, y agradeciéndoles que hayan venido y hayan estado tan juiciosos y se vayan tan enamorados de las mujeres bumanguesas, que son, además de bonitas, muy ricas, entonces vamos a decirle a Álvaro que nos cierre con el epílogo del libro, que es muy pequeño, pero sustancioso, y cerramos esto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Armando. Tengo que decir que yo estoy casado con una sacorrana y no tengo blasones, entonces salí afortunado, ¿no? Alguna vez hablando con Otto Morales Benítez y Miguel Álvarez de los Ríos, unos grandes personajes del eje cafetero, por un libro que hice sobre
un rector, primer rector de la Universidad Tecnológica y creador. Otto Morales dijo: en Santander ya no hay liberales, todos los mató Núñez. Bueno, una manera un tanto exagerada para señalar que todos estos liberales que apoyaron el proyecto político del Estado soberano terminaron muriendo. Sobre todo en una batalla, la batalla de la Humarea, fue una batalla pírrica porque los últimos grandes liberales y comandantes del liberalismo de Santander ganan esa batalla, pero realmente todos mueren. Entonces Otto Morales, siempre que hablaba conmigo, y Miguel Álvarez de los Ríos, me decía: Álvaro, tú que vienes de esa tierra de liberales, ¿cierto? Pero lo cierto es que la guerra de los 1000 días, la guerra del 95, la del 85, dejó en el campo de batalla a los grandes y últimos liberales de Santander. Y ahí entonces viene precisamente el epílogo. El epílogo del libro quiere mostrar dos cosas. Una primera, que el tabaco, la quina, como lo dijimos anteriormente, fueron unos boom muy importantes, más las alianzas que hicieron estos alemanes con las familias poderosas, las que rápidamente les dan un enriquecimiento y la posibilidad de entrar en ese comercio internacional. Pero al mismo tiempo, los alemanes no fueron tanto de tierras, no fueron personas del mundo de la hacienda, sino más bien del mundo del negocio, del mundo del comercio. Y por supuesto, en países que están en guerra, que están en permanente desestabilidad política, este tipo de negocios no tienen tantas posibilidades, como si bien lo ha señalado el profesor Armando. Los que tienen la tierra, los productos del café, etcétera, etcétera, son los que finalmente se constituyen en la posibilidad nueva en el proceso de la regeneración. La regeneración, de alguna manera, también es un proyecto político que tiene muy claramente la intención de que los santanderianos nunca más se vuelvan a levantar. Porque todo presidente nacional sabía que tenía que negociar con dos estados si quería mantener la estabilidad, con los liberales de Santander y con los caudillos del Cauca, y eran siempre un dolor de cabeza. Precisamente, resultado de esa regeneración, en 1910 Santander es dividido y el Cauca, que era prácticamente medio país, también es dividido en muchos sectores. El epílogo del libro también nos quiere mostrar, en primer lugar, que las guerras, el proyecto político de la regeneración, finalmente no favorece a estos alemanes, no favoreció a estas familias que hicieron sus alianzas, familias que se van, familias que pierden sus fortunas o familias que cambian. A Santander lo afectó muchísimo el haber liderado este proceso y que de las 8 guerras civiles, 6 se hubiesen hecho en territorio santanderiano. La guerra de los 1000 días, por supuesto, también va a ser muy dolorosa para los santanderianos. Bucaramanga se convierte prácticamente en una zona de indigentes y ahí muere el proyecto del liberalismo en Santander. Pero también muere el proyecto de los alemanes y muere el proyecto de las grandes fortunas que se tejieron y alianzas matrimoniales, porque muchos se fueron hacia Alemania, otros buscaron enraizar en Bogotá, como los Valenzuela, etcétera, etcétera. Y todo ese dinero, todo esto que obtuvo Santander, que fue tan importante y que lo convirtió tal vez en el estado más fuerte y poderoso, junto con el del Cauca, bueno, y Antioquia, de este proyecto federal, Antioquia por supuesto en contravía, dejó para Santander una derrota, dejó para Santander también ausencia de riqueza, tanto que finalmente, y hay una tesis que tal vez vamos a valorar mucho en el futuro, que es la de Carlos Humberto Espinosa, finalmente lo que nos salvó a nosotros en el siglo XX al entrar en esta derrota de tantas guerras y del fracaso del proyecto liberal
de eso quiere hablar el epílogo, fue la producción del tabaco. El tabaco terminó salvando a los santanderianos en la segunda mitad del siglo XX, resultado del ostracismo político al que nos sometió la regeneración, resultado del ostracismo político y económico al que sometió a las familias que se casaron con alemanes, porque ahí habían odios, y también resultado de unas economías muy fuertes que seguramente emigraron o seguramente se perdieron en estas contiendas y batallas. Es una historia que no termina bien, es una historia pues que nos hace entrar al siglo XX, a los santanderianos derrotados, con fortunas minimizadas y también vistos por la regeneración como un cuadro de hombres bravos que no sabíamos sino tirar machete y matarnos entre nosotros. 1 hora exacta. Le agradecemos a los dos autores del libro, Álvaro Acevedo Tarazona y Carlos Iván Villamizar Palacios, porque esta conversación no ha sido más que un incentivo para que ustedes adquieran el libro, que nos ha entregado en buena hora la División de Publicaciones de la Universidad Industrial de Santander y su nueva directora. Y para que no se vayan con un sabor amargo por la tristeza que nos da la derrota de la guerra de los 1000 días, insisto en lo que Álvaro dijo al final. El siglo XX empieza con un nuevo negocio, el de los cigarros y los cigarrillos. Entre 1903, los derrotados liberales dijeron, no más guerra, vamos a producir. Y se dedicaron a llenar Piedecuesta y Bucaramanga de fábricas y fabriquines de cigarros y cigarrillos, de modo que pusieron a fumar a Venezuela y a Colombia. Por las mujeres, líderes. Claro, por supuesto, todo el mundo fumaba y tenemos nuevos ricos como Emilio Garnica y todos los que hicieron esto, hasta que los antioqueños se dieron cuenta y trajeron a Bucaramanga a Compañía Nacional de Cigarrillos, que terminó quedándose con todo el mercado de Santander, aunque trajo muchos beneficios para los trabajadores. Por ejemplo, les inventó la prima de Navidad, que los santanderianos nunca habían dado a los trabajadores. En 1930 ya está completo el mercado de cigarros, eso desarrolló la publicidad. Acuérdense la publicidad de Cigarrillos Piel Roja, acuérdense del negocio de don Pedro María Huitrago, la Nacional de Cigarrillos, Silencio, Tabaco en Reposo. Otros negocios nuevos llegaron y eso hace que Bucaramanga crezca y empiece a avanzar durante el siglo XX con mucha fuerza. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Gracias.